Así que bueno, vamos a ir a la clase de hoy. La clase de hoy, como suelo hacer, hoy es la primera parte, el lunes que viene es la segunda. No tengo más opciones por poner más clases, así que lo que no termino hoy lo tengo que terminar sí o sí el lunes que viene. Y es una clase muy linda, ahí preparen lápiz y papel, estén muy atentos. Como a veces digo, a mi bella cara, hoy no hay PowerPoints, así que van a tener que estar muy atentos a lo que voy leyendo. Pero bueno, esto sale grabado, ahí Samantha ya está alistando todo para grabar, así que lo que vaya muy rápido, nunca me di cuenta, pero a unas chicas de mi 2020, de los comienzos, me decían, al principio volabas, ibas tan rápido. No sé si ellas se acostumbraron a la rapidez de lo que hablo o que voy más lento, pero bueno, sepan que ahí YouTube tiene la posibilidad de volverlo a escuchar las veces que necesiten. Y creo que no hay maneras de agradecer a nuestro Padre eh, la profundidad, los matices, el nivel y el privilegio que tuvimos de palabra en este nivel 9, que hemos volado, hemos cavado profundo, no sé cómo le querramos decir, pero sentimos que tocamos lugares impresionantes. Es más, yo, habiendo sido el traductor en esa instancia, teniendo el material, enseñando acá, creo que me tendría que poner de vuelta en diciembre, enero, a volver a escuchar a Pastor Randolph, a Pastor Ralph, porque nos llevan a unos niveles en cuanto a lo que es paternidad, iglesia, ciudad, etcétera, que no son para desaprovechar. Bueno, Apóstol Tinus, el doctor Bencha, nos tienen acostumbrados a eso, pero el aporte que ellos trajeron como invitados en esta última escuela, porque ellos se sumaron al equipo del Dr. Ben, es inigualable y súper, súper agradecidos estamos a eso y nos motivan a seguir estudiando un montón de cosas. Así que lo que voy a compartir hoy, hace mucho tiempo que está en mi corazón, porque yo a veces agarro matices de las enseñanzas, de algo que Dios me impactó en algún momento y trato de profundizar en eso. Y me encanta profundizar en algo que por ahí otros pasan desapercibidos o pasan rápidamente. Van a ver que quizás esto no lo escucharon o no lo escucharon de esta manera. La enseñanza de hoy se llama El camino de un padre. El camino de un padre. Va mucho más allá que un camino en cuanto a algo paso a paso o transitar de un lugar a otro o de progresar o de avanzar. La idea es que podamos verlo como algo más profundo que eso y poder descubrir lo que Dios tiene para revelarnos desde su palabra a partir de esta enseñanza que a mí me gustó mucho, espero que ustedes la puedan disfrutar, llamada El camino de un padre. Hoy vamos a tomar al apóstol Pablo. Para esta altura saben que soy Pablo Frick, soy fanático del apóstol Pablo, pero no es el único padre que podemos tomar para ver esto del camino. Es probable que el lunes que viene tomemos otro ejemplo, pero no pude irme de estudiar a Pablo y a Timoteo en esto, porque justamente el versículo clave sale de un contexto del apóstol Pablo, que sin querer queriendo, como decía nuestro amigo el Chavo, justamente es el mismo contexto de cuando estudiamos mentores o padres, ¿se acuerdan? De 1 Corintios 4. La verdad, me salió sin querer, pero está buenísimo porque aporta un paso más a lo que venimos transitando con estas enseñanzas. Así que vamos a ir a nuestras Biblias. Les tengo preparadas varias versiones, como suelo hacer, así que presten mucha atención porque hay varios detalles que quiero resaltar. El versículo clave de hoy es 1 Corintios 4, 17. La voy a leer primeramente en la versión amplificada. 1 Corintios 4, 17, el apóstol Pablo haciendo referencia a... O sea, se está dirigiendo a los corintios, porque la carta a los corintios, y está haciendo referencia a su hijo espiritual Timoteo, a quien en más de una instancia lo llama mi hijo en la fe, etc. Dice así, por esta razón he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor. Qué hermosa manera de presentarlo. No lo está presentando como un maestro, como un apóstol, como un profeta, lo está presentando. Acá está Timoteo, a quien les he enviado.
es mi hijo amado y es mi hijo fiel. Había una relación de intimidad, corazón a corazón, hueso con hueso, como vimos de los valientes de David con David, que le decían huesos de tus huesos somos, carne de tu carne. Había una simbiosis, había algo muy profundo ministerialmente entre el apóstol Pablo y Timoteo. Y él lo define de esa manera: mi hijo amado y mi hijo fiel. Él les recordará mi forma de vida en Cristo. Y ahí este es el corazón del mensaje de hoy. Él les recordará mi forma de vida en Cristo, dice la amplificada, y esto lo describe o lo detalla de la siguiente manera. La amplificada lo pone entre corchetes: que Él nos va a recordar, o les va a recordar a los corintios y ahora también a nosotros, mi conducta, o sea, la conducta de Pablo, y mis preceptos para la vida santa. Entonces, ¿qué es esto de que Timoteo le va a recordar a los corintios la forma de vida de Pablo? Quiere decir que le va a recordar la conducta o el comportamiento de Pablo y los preceptos, que vendrían a ser los principios que regulan, rigen o gobiernan la vida de Pablo. Es una forma bastante interesante de presentarlo a Timoteo. No les está diciendo, no está haciendo un flyer de presentación o un video o una carta de presentación diciéndoles: les mando este predicador que sana enfermos, es usado por los dones del Espíritu, que bien podría definirlo a Timoteo, les va a hablar una palabra muy filosa, tiene una gran revelación. No, miren qué forma especial. No es muy común para nuestros ambientes que alguien nos mande. Imagínense, ustedes, algunos de ustedes son pastores de iglesias. Suele pasar, es muy común, sobre todo en el modelo carismático que había muchos invitados, que un pastor a otro recomiende a un profeta, recomiende a un maestro, recomiende a alguien. Entonces se llaman por teléfono, se mandan un WhatsApp y se te envío a tal, porque lo conozco, porque en mi iglesia predicó lindo, porque tiene dones, porque le habla a la gente en profecía. Sí, mándamelo, mándamelo, lo recibo. No es la forma que Pablo lo envía a Timoteo. Pablo le está diciendo, primero, no es un guest speaker, como decimos en inglés, no es un orador invitado que traje de Estados Unidos o que traje de Europa, no, es mi hijo amado. No es alguien que a mí me presentaron y me trajo mucha gente a la iglesia y hice una gran campaña a lo Anacondia o a lo, no sé, Billy Graham, y te va a llenar la iglesia de gente, invítalo porque a mí me fue bien. No, le está diciendo, mi carta de presentación es que Timoteo es mi hijo fiel y mi hijo amado. Es una carta mucho más elevada y mucho más profunda, porque él le está mandando a alguien que tiene su ADN de paternidad, que tiene su manto, que es como una extensión de él mismo. Y hacia eso vamos a ir yendo. Y también le dice esto. No él le dice, mira, te va a enseñar unas lecciones bárbaras porque es autor de libros o porque es muy buen orador. No, él les va a enseñar o les va a mostrar mi camino en Cristo, mi conducta y mis principios. ¿Qué nos habla esto? Seguramente esto nos habla de que los corintios eran bastante apegados a Pablo. ¿Recuerdan cuando leímos que Pablo les decía, yo los engendré en el Evangelio? Ahora, no era tan fácil viajar en esa época. Hoy no es tan fácil tomarse un avión y es costoso. Imagínense en esa época, no era tan fácil darle un follow-up, un seguimiento ministerial para ver cómo estaban las iglesias que vos le ejercés cobertura, le das coberturas o que sos padre de. Entonces, cuando yo no pueda ir, lo mando a Timoteo, pero Timoteo cuando vaya es como que yo voy, porque les va a enseñar mi conducta, les va a enseñar mis principios, va a ser una continuación, una continuidad de lo que yo inicié. Cuando lo vean a él, es como escucharlo a Pablo mismo. No le está diciendo, él tiene otra revelación. Por supuesto que el carisma de Timoteo sería diferente, la forma de abordar el mensaje sería diferente, porque no era un clon de Pablo y la paternidad espiritual y ministerial no apunta a edificar por medio de clones. Pero
tiene mi genética porque es mi hijo, es cercano a mi corazón. En otra instancia dice que Pablo lo define a Timoteo en la versión King James, dice que es my like-minded son, mi hijo de mi misma mentalidad. En la versión Reina Valera dice de mi mismo sentir, pero en realidad es algo más que un sentir. ¿Mm? Tiene les va a enseñar mi conducta o mi estilo de vida o mi comportamiento y también les va a enseñar mis preceptos. Con esto mismo enseño en todas las iglesias. ¿Qué les está diciendo? Cuando lo tengan a Timoteo es como que me tuvieran a mí, porque lo mismo que yo enseño, él les va a enseñar a ustedes. Ahora, vamos a remarcar, y después se lo voy a explicar, cómo empieza. Dice, esta es la razón por. O en la Reina Valera, sí, me parece que la Reina Valera también dice, esta es la razón. En la Biblia de Mirror, que no tiene versión en español, pero yo se las hice, dice de la siguiente manera, el mismo versículo de 1 Corintios 4:17. Dice, esta es la razón por la cual les envío a mi amado hijo Timoteo. Miren qué lindo esto, cómo lo describe. Él es sólido como una roca en su fe. ¿En la fe de quién? En la fe de Timoteo. Él podía mostrarles, enseñarles los preceptos de Pablo, la conducta de Pablo, pero la fe es personal. La fe no se puede compartir en el sentido de que la tomo prestada de alguien. Los mantos se reciben, la fe se desarrolla como algo personal. Y lo define como alguien sólido, tan sólido que en su fe es como una roca. Él es sólido como una roca en su fe. Roca o piedras en la Biblia es muy simbolismo de hijos, es muy simbolismo de revelación, es muy simbolismo de la revelación de hijos. Porque el apóstol Pedro, cuando se le reveló a Jesucristo tal cual Jesucristo era, tal cual su ADN, su genética, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, sobre esta roca, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Entonces, el hecho de ser hijos y ser edificados como hijos en una casa es crecer como piedras vivas en una casa, como bien lo describe el apóstol Pedro. Y creo que fue el pastor Randolph, o Ralph, ya me mareo cuál es cuál, pero que describió, no, Ralph, ¿no? Que describió esto de las canteras, que en el templo de Salomón no se hacía ruido y que las piedras eran perfiladas, ¿m? Le daban la forma a las canteras y luego la encajaban en el templo para no hacer ruido en la construcción del templo. Un templo sin sonido del cincel y el martillo. Entonces, y él explica cómo las canteras vienen a ser la casa de fe de cada uno de nosotros que forman nuestro carácter, que forman nuestra identidad en Cristo. Qué gran trabajo hay en cada casa de fe que lo lleva adelante un padre espiritual, una madre espiritual, hijos maduros en la fe. Nosotros con mi esposa, que lideramos una casa de fe, cuando se va añadiendo alguien nuevo, tratamos de guiarlo en cómo mejorar en su carácter en Cristo, cómo poner el reino primero, cómo disfrutar la vida cristiana, y vamos de a poquito, ayudándolos y guiándolos. Algunos los llevamos a Costa Rica y es más fácil guiarlos porque en el mar de Costa Rica es más fácil entrenar a los hijos. Se ríe Esther. Son hijos que tienen algún cierto plus. Así que si no te portan bien, los llevaste a Costa Rica, a ese mar precioso y a esa selva hermosa, cuando vienen acá en el medio de la ciudad se tienen que portar bien, porque si no. Pero un padre viaja con un hijo. Es hermoso cuando podemos viajar de manera literal. ¿A quién no le gusta armar una valija e irse por algún lado, no? Pero aún no viajando de manera literal, el, el ministerio y la relación de padre e hijo, para mí la mejor manera, la manera más linda de definirla es como un viaje, en el cual diferentes etapas atravesamos y diferentes crecimientos, ¿sí? Mis viajes son muy especiales, así que no todo hijo se anima a seguirme. Yo puedo ir a lugares que tardamos 4 horas y tardar 20, a lugares que se tarda 20 y tardar 2 horas. O sea, cualquier cosa es posible conmigo.
Se ríe María Esther porque sabe de lo que estoy hablando. Podemos comer comida de lujo o arreglarnos y acomodarnos en algún aeropuerto así medio incómodo o estar en un 5 estrellas. Todo nos puede pasar, ¿no, María Esther? Pero es aventurarse con un padre en la fe. Cuando uno descubrió un padre en la fe que tiene palabra presente, que te hace crecer, que te hace madurar, va a transitar diferentes aventuras y diferentes aprendizajes. Y vamos a ver un poquito más esto del viaje con unos versículos, con otras diferentes versiones de este versículo. Pero no me quiero acelerarme sin compartirles esta versión de la Biblia de Mirror, que dice de la siguiente manera, 1 Corintios 4:17, el mismo versículo. Esta es la razón por la cual les envío a mi amado hijo Timoteo. Bueno, era la que le estaba leyendo, pero quiero completarla. Él es sólido como una roca en su fe. Él les recordará de mí y reforzará mi específico mensaje y énfasis en todo lugar y en cada iglesia que visito. La primera parte concluimos entonces que Él es sólido como roca, quiere decir que está fundamentado y parado en la roca de la revelación de Hijo, que somos hijos de un Padre espiritual, pero sobre todas las cosas que somos hijos de nuestro Dios Altísimo. Sobre esta edificación, sobre esta roca, sobre esta roca fundamental, voy a edificar mi iglesia. Y es muy lindo como ahí el maestro Ralph lo explica, que roca, hay dos sustantivos que se usan. Por un lado, roca, que es Cristo, la piedra fundamental de la iglesia, y el Petra o Pedro, que también quiere decir roca, es una parte de la roca o una roca más pequeña que es insertada o es parte de esa gran roca que es Cristo. Entonces, qué bueno que Dios nos use como una piedra viva o como una roca para la edificación del templo que Él quiere edificar, del templo espiritual en Él. La segunda parte dice, Él les recordará de mí, o sea, les va a ser un recordatorio de mí. Y miren qué lindo esto, cómo lo describe The Mirror. Dice, Él les reforzará mi específico mensaje y énfasis en todo lugar y en cada iglesia. Mi específico mensaje y mi énfasis. Ustedes que todos son estudiantes de la Biblia, no solo conmigo, sino que muchas veces han estudiado la Biblia seguramente, en otros institutos, etcétera, no es el mismo mensaje. Todos predican el Evangelio. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Pero no son los mismos énfasis que le dan a la revelación cada uno. ¿Sí? Eh, las cartas del apóstol Juan, el Apocalipsis, tienen un tono, una manera. El apóstol Pedro tiene otra. El apóstol Pablo tiene una manera muy particular. Por ejemplo, nadie nos vino a describir y a explicar con tanto detenimiento en el Nuevo Testamento sobre las funcionalidades del cuerpo, los dones del Espíritu, los dones o los domata, que son los dones hombres, no hombre por mujer o sexo, sino hombre, persona, que son los dones ministeriales, los 5 ministerios de Efesios 4:11, las administraciones de gracia, como el apóstol Pablo. No lo describe de esa manera Juan ni Pedro. Tampoco nadie tiene tanto detalle, por ejemplo, al mostrarnos requisitos esperados o el currículum que se espera de un obispo, de un líder espiritual, como el apóstol Pedro. Le enseña a Tito, le enseña a Timoteo, el apóstol Juan no lo hace. Entonces, hay un énfasis, hay un destaque en el apóstol Pablo que es diferente, no es mejor ni menor. Es diferente al de otros apóstoles. Entonces, es muy importante que lo que le dice a los corintios es que la función de Timoteo va a ser que va a reforzar el énfasis específico que su padre espiritual tiene. Esa es la labor muy interesante de un hijo ministerial. Yo a veces me pregunto, ¿no? A veces yo escucho, no le digan, no le cuenten a nadie, si se siente alguien tocado, es como la ficción, ¿vieron? Que dice, si hay alguna coincidencia con la realidad, o sea, si hay alguna similitud con la realidad, es pura coincidencia, bueno, acá lo mismo. No se sientan tocado nadie, pero, o no se sientan ofendido nadie, si le sirve a alguien,
Yo a veces veo a ciertos líderes, ciertos pastores, que dicen ser hijos espirituales de tal persona y lo que predican o lo que hablan o el énfasis que le ponen a las cosas es totalmente diferente a lo que le pone su padre espiritual. Entonces yo digo, esto se parece más que fuera una extensión, un hijo de tal o cual y no del que dice que es. Entonces ahí hay una desconexión, hay algo raro ahí. ¿Se entiende? Porque si yo tengo un apellido ministerial me digo que si yo digo que soy hijo del doctor Ben Kleinans, y acá me paso todas las clases hablando de sanidad y de liberación, cuando él no hace un énfasis en eso, entonces, ¿para qué digo que soy hijo de alguien que no le sigo su camino? Entonces, es muy importante entender que una función de un hijo ministerial es poder continuar en esa énfasis o en ese destaque que su padre tiene, porque un hijo debe ser una extensión de su padre. Como sucede en lo natural, bueno, yo no sé si están así como me dicen. En algunas cosas sí, en algunas cosas no tanto. Pero yo tengo un hijo varón solo y algunas veces la gente me dice, ay, lo veo y sos vos cuando eras chico. Las amigas de mi mamá que me conocen de chico, etcétera. Su impronta es muy parecida, en otras cosas no es tan parecido. Es apasionado por el fútbol y yo el fútbol no, apenas lo veo cada 4 años en un mundial. Pero sí, yo sé que en su manera de abordar, de hablar, en su expresividad, tiene mi ADN, tiene mi forma y me veo reflejado en él. ¿Cuánto más nos deberíamos ver reflejados en nuestros padres espirituales? Entonces, a lo que quiero ir con esto es algo aún también más profundo. Un verdadero padre espiritual en la fe y en esta estación te tiene que llevar por un camino de revelación y de profundidad. Es como el profeta cuando fue y pasó por las aguas y iba de las aguas del tobillo a la rodilla, a la cintura, etcétera. Un verdadero padre en la fe te tiene que ayudar a que en ese camino vos transites a niveles más de profundidad para que tu identidad en Cristo vaya creciendo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, acá en la escuela bíblica vemos muchos temas, muchas doctrinas. En mi casa de fe soy más minucioso en cuanto a lo que quiero construir en los hijos en ciertas etapas. Por ejemplo, ahora estamos viendo muchas cosas que construyen su identidad, ¿sí? Y su unidad en Cristo y su relación con Cristo. ¿Por qué? Porque estoy edificando al Cristo dentro de ellos. Entonces, hay algo en la revelación del Padre espiritual que elegimos que me captura y que ese Padre me ayuda a profundizar. Y el día que ese Padre me suelte a que yo vaya y enseñe a otros, tengo que portar esto, tengo que llevar esto que Él ha puesto en mí, que es su énfasis o su forma de destacar el mensaje. Veamos ahora otras versiones interesantes del mismo versículo de 1 Corintios 4:17. Hay una versión en inglés que me gusta mucho que se llama The Voice, como uno dice la voz en español, en inglés The Voice, que dice así: esta es una de las razones, no todas, esta es una de las razones por la cual les envié a Timoteo a estar con ustedes. Él es mi querido hijo y fiel en el Señor. Y miren esta parte, que es la parte que cambia. Dice, su misión, o sea, la misión de Timoteo, es recordarles a ustedes la forma en la cual yo experimento la vida en el ungido. ¿Quién es el ungido? Con mayúsculas, Cristo. Cristo es el ungido, lo descubrió el apóstol Pedro. Me encanta esto. El apóstol Pablo le dice a los corintios que Timoteo les va a ayudar a poder ver, les va a mostrar cómo su padre, que es Pablo, experimenta vida en Cristo. Por eso les decía, un padre te tiene que llevar por un viaje, te tiene que ir revelando un estilo de vida. ¿Qué pasa con un viaje? Mi mamá siempre nos decía, cuando te vas de vacaciones con alguien, en un viaje con alguien, ahí reconocer realmente cómo la persona es. La ves cómo se levanta, si está de buen humor, cómo cocinas, hace esto, hace aquello, cómo resuelve las cosas con el dinero. Uno tiene una cercanía más íntima cuando viaja con alguien. Un padre en la fe, vamos teniendo más cercanía a medida que caminamos en los pasos en la vida cristiana y se nos va revelando la vida que él experimenta en Cristo y me contagia a yo mismo tener mi propia experiencia en Cristo. La NBI dice, por esta razón les he enviado a Timoteo, mi hijo a quien amo.
el cual es fiel en el Señor. Él les recordará mi manera de vivir en Cristo Jesús. Hasta ahí más o menos es parecido. Mi manera de vivir en Cristo Jesús. Miren esto ahora. La cual está de acuerdo con lo que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué está diciendo acá? Otro énfasis. Le está diciendo que Timoteo los va a ayudar a ellos para que vean que entre lo que Pablo predica y enseña y lo que vive, no hay un divorcio, no hay una separación, no hay una contradicción. Va en línea lo que Pablo predica con lo que experimenta y lo que vive en Cristo. ¿Quién te lo va a mostrar? El Hijo en la fe. A veces a mí me pasa, bueno, en Costa Rica me pasó con alguien específico, que está acá en este momento, que me dijo, Cristian, te quiero contar a vos, el doctor Ben hizo esto conmigo, se acercó a mí, me dijo esto, me dio un abrazo. Yo vi esta faceta de él, que no viene al caso contarlo, y le dije, claro, yo lo vi más de una vez por mi cercanía, pero es bueno que usted también lo vea, es lindo que otros lo disfruten, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Mostrarle que eso que él transmitió coincide con el espíritu de lo que él está enseñando. Y así un montón de veces me ha pasado cosas parecidas. No es lo mismo conocer a un predicador en la plataforma que poder transitar, vivir, crecer al lado de ese padre espiritual. Yo tengo un grupo en mi casa de fe que algunos los tengo hace muchos años. A veces, antes que contesten algo, casi que yo adivinaría y podría decir lo que van a decir antes que contesten. Porque es caminar juntos, porque es adivinar cómo operan, cómo piensan. Es más, a veces digo cosas para anticiparme a que entiendan lo que quiero decir y no lo que ellos piensan de acuerdo a su manera de pensar, porque uno va teniendo esa simbiosis y esa relación. Entonces, es muy lindo saber que Timoteo fue usado para que los corintios vean que hay un acuerdo entre lo que Pablo les enseña con lo que Pablo vive. Porque más cercano es Timoteo, no los corintios que no lo ven todos los días. Ahora, vayamos a esta frase para poder entenderla mejor, que es la manera que comienza, cómo comienza el contexto, o cómo hace ese link, esa ligadura, esa conexión con el contexto, con el contexto. El versículo ahí que leímos empieza diciendo, por esta razón, ¿qué razón? Tenemos que ver los versículos anteriores, si no, no entendemos la razón. Por esta razón, o por la cual les envío a Timoteo. Miren el versículo, el que estuvimos leyendo es el 17. Vayamos desde el 14 y miren cómo dice. No escribo esto para avergonzaros. Un padre nunca debería escribir o tratar o hacer algo para causarnos vergüenza, por supuesto, sino para amonestaros como a hijos míos amados. A veces es necesario un padre que te exhorte, te discipline, te circuncide o, como dice acá, te amoneste, que es parecido. 15. Y acá está el versículo de nuestra clase Mentores o Padre. 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Como yo soy el padre de ustedes y no los mentores, imítenme a mí. Y ahí hace la conexión. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Por esto mismo que, para que me imitéis. Para que mi modelo, mi camino, mi experiencia de vida sea más cercana a ustedes, lo voy a usar a Timoteo. ¿Se entiende? Para que no quede el mensaje de Pablo y la congregación de los Corintios apartado, uso el vehículo hijo, que dice Hebreos que hoy, en los posteriores tiempos, Dios usa hijo o usa el vehículo de hijo, no habla más por medio de los padres a los profetas. Yo uso el vehículo hijo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, que se llama Timoteo, para que no sea solamente teoría o mensaje hablado, sino que sea experiencia de vida. ¿Cómo? A través de él. A través de él van a ver mis enseñanzas plasmadas, mi camino plasmado, mi estilo de vida, mi experiencia, él se los va a hacer cercano. Y además hay algo. A veces yo a mis hijos espirituales le digo, a tal persona ayúdalo en esto, o guíalo en esto. ¿Por qué lo hago? Primero lo hago porque creo que esa persona a quien le doy esa asignación
tiene una cierta madurez o ha entendido, se le ha revelado eso, que se lo puede impartir a otro. Y segundo, lo hago porque creo que ese que va a recibir el mensaje muchas veces va a estar más abierto a escucharlo a él que quizás a escucharme a mí o a mí no me termina de entender o está más cercano al corazón de él, entonces aprovecha que está cercano a sembrarle ese principio o a enseñarle mejor esa doctrina que quizás a vos te costó, pero ahora maduraste, creciste, avanzaste. Así usó, en el buen sentido de la palabra, Pablo a Timoteo. Timoteo se convirtió en una herramienta para Pablo. ¿Recuerdan la enseñanza cuando decía, bendito los hijos habidos en la juventud, son como flechas en la aljaba de aquel que es cazador? Bueno, ¿qué hago con la flecha? La tomo y la direcciono hacia un propósito, hacia un objetivo. Y esto está haciendo el apóstol Pablo con Timoteo. Está tomando una flecha que se llama Timoteo, una herramienta para enviarla a los corintios y a través de esa flecha mostrarles su caminar, sus principios, sus preceptos, su modo de vida. Entonces, con esta flecha van a estar más conectados Pablo y su misterio, Pablo y su vida, Pablo y su experiencia, Pablo y su revelación con sus hijos, los corintios, porque usó a un hijo maduro llamado Timoteo. Así muchas veces opera lo apostólico. Yo siempre cuando vi un hijo maduro en la fe de mi padre espiritual, que es el doctor Ben, siempre traté y sigo tratando de que ese hijo, que es mi hermano, me sirva de inspiración y poder ver una doctrina plasmada en lo que ese hijo me muestra, una doctrina o su nivel de vida de excelencia o su forma de conducirse con mi padre. Trato de imitar o ver qué enseñanza puedo tomar de eso para que me ayude, porque a ese hermano en la fe lo considero maduro y le doy lugar en mi corazón para escucharlo o para abrir los ojos para aprender de él. Así funciona lo apostólico. Y así debería funcionar lo natural también, ¿no? A veces a nuestra hija mayor, es horrible, yo soy hermano mayor, no es muy lindo que te lo digan, mis padres nunca me lo dijeron, pero yo a mi hija sí se lo digo, cuando se manda alguna macana o se manda alguna palabra que no tiene que decir, así media no sé, las palabras que usan los adolescentes, etcétera, los hermanitos más pequeños, que son bastante copiadores enseguida, muy rapiditos, copian esa palabra y dicen una palabra que dicen los adolescentes, y digo, fíjate lo que vas a decir, pues tus hermanos van a decir lo mismo. Y a veces ni saben lo que están diciendo. ¿Sí? En lo natural también muchas veces funciona, o siempre en realidad, funciona de ese mismo modo. Y quizás algo que mi esposa y yo les enseñamos no lo aprenden tan rápido, pero algo que escuchan de su hermana, a quien admiran porque tiene 9, 7, 6 años más que ellos, quieren imitarla porque es más cool, es más canchero que invitar a papá y a mamá que siempre le están retando, diciéndole cosas. Así que es muy interesante cómo el apóstol Pablo usa a Timoteo como una herramienta. Pero miren qué lindo esto. Está avanzando la hora, pero no me quiero ir sin esto. No hay manera de irnos de esta clase sin analizar etimológicamente la palabra camino. ¿Qué decía? ¿Por qué camino? Porque dice que el apóstol Pablo le va a mostrar o le va a enseñar la forma Timoteo les va a enseñar la forma de Pablo o el camino de Pablo. Porque en inglés camino es way, W-A-Y. Y way puede ser forma o puede ser camino. Un camino es una forma es un camino. Es re lindo que un hijo espiritual pueda enseñarle a otros hermanos en la fe, que son hijos del mío padre, el camino, el proceder, la conducta, el estilo de vida, la experiencia de su padre. Y a esto le podríamos llamar camino. Etimológicamente la palabra camino, tomen nota, quiere decir un modo, una forma de viajar, una ruta, un viaje, un curso de conducta, de manera metafórica, es lo que decía el versículo, les va a enseñar mi conducta. Y también quiere decir esto, miren qué lindo esto, una forma de pensar, sentir y decidir. Una forma de pensar, sentir y, y de decidir. ¿Sí? Es la forma de operar, el modus operandi de Pablo no era el mismo que de Juan, o que de Pedro, o que de Santiago. De hecho, tuvieron sus enfrentamientos, por ejemplo, con Pedro, a quien entre ellos se amaban, pero tuvieron sus enfrentamientos y sus charlas. ¿Qué nos enseña esto?
¿Se acuerdan que hablamos de esa clase de alineándonos a un padre apostólico? Esto nos enseña que cuando me alineo a un padre espiritual, seré influenciado, quiera o no, por su curso de conducta, por su viaje en la fe, por su estilo de vida, por su experiencia, por su forma de pensar, por su estilo, por su forma de vivir, por cómo siente y maneja los sentimientos, por cómo decide y, por supuesto, por su revelación. Por eso les decía el ejemplo antes, que cuando veo ciertos pastores o líderes que dicen ser hijo espiritual de tal padre, y el padre habla una cosa y ellos hablan totalmente diferente, y parece que no están en acuerdo demasiado con lo que enfatizan o lo que pretenden edificar, yo digo, me hace ruido, no parece este el hijo de este y este el padre de este. ¿Por qué? Porque no le veo el sentir del padre, no le veo el estilo del padre. Y no tiene que ver con su forma, porque no es la forma, porque todos somos seres humanos diferentes, no es la forma de hablar ni la forma, porque también en lo carismático hubo otras modas. A veces tenían, no sé, bueno, no quiero nombrar a nadie, pero había alguien que, que era alguien muy popular, con muchas campañas, que tenía rulitos, y parecía que los pastores que le hacían, no sé si hacían la permanente, pero hasta rulitos en la cabeza tenían. Y algunos saben de quién hablo. Y no es así, sino que tiene que ver con algo más profundo, con todo lo que les dije antes, la experiencia, la impartición de experiencia, de revelación, de vida, de experiencia, de forma de pensar, de decidir, el modus operandi. Entonces, mi viaje específico y énfasis, dice ahí el versículo de The Mirror. Timoteo les va a llevar, les va a enseñar, les va a hacer cercano mi específico mensaje y énfasis. ¿Qué quiere decir? Que la revelación que Pablo tuvo o la porción de Cristo que se le reveló más a Pablo, Timoteo se la va a llevar a los corintios. El aporte de revelación apostólica que el apóstol Pablo le dio al cuerpo de Cristo, ahora Timoteo lo va a extender a una iglesia, por ejemplo, no una iglesia, a las iglesias de la ciudad de Corintio. Y esto nos va a quedar para la clase que viene porque ya hemos avanzado con la hora, pero solamente les doy unos pantallazos para que sepan cómo seguimos. El apóstol Pablo, en su función de apóstol, tenía una gracia para decodificar tesoros reveladores del cielo. Esa es una de las señales más distintivas que el doctor B nos enseñó, que un verdadero apóstol tiene que tener la habilidad de acceder a las revelaciones del cielo y traerlas a la tierra y hacerlas simple para la gente, como Jesús cuando soltaba una parábola y luego explicaba la revelación de esa parábola para que la gente la ponga en práctica. En el caso del apóstol Pablo, hay algo trascendente que él enseña. Hay dos facetas o dos caras de una misma moneda que son tremendas. Además de lo que ya dije anteriormente, del cuerpo, de los dones, etc. Vamos a añadir algo bien profundo que vamos a estudiar el lunes que viene. El apóstol Pablo les enseña de manera única a sus oyentes la vida en Cristo, los que están escribiendo pónganle entre comillas, resáltenlo, y la dimensión de Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Esto de ser uno con Cristo es algo para tener un estudio minucioso, que lo vamos a tener Dios mediante, si Dios nos permite el lunes que viene, y los dejo con ganas. Vamos a aprender entonces el lunes que viene que no es lo mismo ser uno que estar amontonados, reunidos, o intentar estar unidos, o intentar estar de acuerdo en algunas cosas o en otras. Ser uno es algo mucho más profundo, y la revelación apostólica nos tiene que ir llevando como iglesia corporativa, como hijo corporativo, a entender la revelación del uno, U-N-O, uno. En inglés se dice oneness. Oneness tiene que ver cómo dos cosas se fusionan y son uno. A ver si me acuerdo, voy a preparar un dibujito para el lunes que viene, que le decía el otro día en mi casa de fe que me acordaba y me viene a la imagen, que la manera más clara de entender el ser uno en Cristo es cuando nos enseñaban esos dos diagramas en la escuela secundaria o primaria,
y los unían y en el medio quedaba un círculo y en ese círculo era la convergencia de los otros dos círculos. Eso que hay en el medio es que el círculo A se unió con el círculo B y dieron un círculo C. Este C no es A, no es B, es C. Y esta unidad ya no es más ni A y ya no es más ni B, es solo C. Esto es uno en Cristo y lo vamos a definir mejor para entender nuestra identidad, nuestra posición en Él. Como otra manera de verlo, que también podríamos hacer un gráfico, es cuando mezclamos, por ejemplo, dos tipos de sales. ¿Mm? Hay sales, por ejemplo, la del Himalaya, que es rosa, la sal fina nuestra o entre fina es más blanca. Si las mezclas, nunca más las puedes separar. Vas a ver diferentes matices, vas a mirar y vas a ver un poquito más blanca, un poquito más rosa, pero nunca más la puedes separar. Y eso era lo que se usaba en la antigüedad para los casamientos, que se los llamaba pactos de sal. Por eso el versículo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por eso el versículo también de Marcos que dice, ya no serán más dos sino uno. Pero tranquilos porque todos estos versículos ya los tengo preparados y desglosados y estudiados para poder verlos la clase que viene. Y también de los dos pueblos hizo uno. Vamos a ver todo eso en profundidad para poder entender la dimensión en la cual Dios quiere que caminemos. Eso es la clase que viene. De la clase de hoy, espero que se queden con el corazón de lo que quise enseñar hoy, que es cómo el apóstol Pablo eligió una herramienta, eligió un, un hijo en la fe, que fue Timoteo, que podría ser una flecha llamado, para arrojarla y lanzarla a los corintios para que aprendan cuál era el camino, la revelación, la conducta, el estilo de vida de Pablo, el énfasis de la enseñanza de Pablo, y para que los corintios se sientan como que Pablo mismo los iba a visitar, les iba a enseñar, les iba a impartir, aunque el envoltorio, el cuerpo, la personalidad de Timoteo era diferente a la de Pablo porque era otra persona. Sin embargo, el manto era el mismo, el corazón era el mismo, iban en el mismo rumbo. Yo me atrevería a decir, me gustaría terminar esta clase de esta manera. A tal punto, Timoteo era un hijo like-minded, que les expliqué, porque en inglés es más preciso que la Reina Valera, que esto de ser un hijo like-minded era un hijo de la misma mentalidad que su padre, que era Pablo. Entonces, no solo Timoteo les iba a explicar el camino o el estilo de vida o la forma de Pablo, sino que el camino de Pablo se había vuelto tan parte del ADN de Timoteo que Timoteo era enviado a los corintios como el camino de Pablo, por el cual ahora los corintios tenían que transitar. Y eso es glorioso y tremendo. Ahora, cuando vean a Timoteo, lo sigan a Timoteo, reciban la impartición de Timoteo, va a ser como que caminen en los pasos que yo he dado en la fe, porque a él lo formé y ahora él los va a formar a ustedes. Es glorioso y tremendo lo que Dios tiene para revelarnos en esta estación, para poder crecer y crecer sin final en pos de, no de imitar solamente a un ser humano, de imitarlo a Cristo, porque Pablo le decía, síganme a mí en tanto que yo sigo a Cristo. No imiten la naturalidad de Pablo, imítenme a mí porque yo sigo a Cristo primero. Amén. Pero para ustedes es más fácil imitarme a mí porque me tienen más cercano y a Cristo ya no lo tienen en cuerpo presente y a mí se me reveló Cristo en camino a Damasco. Ahora, por medio de conocerme a mí y mis caminos y por medio de conocer a Timoteo, que es la extensión de mi camino, van a poder imitar a Cristo. Dios los bendiga un montón, no se pierdan YouTube, hoy es más corto, fuimos más benevolentes, dura menos, creo que dura 30 minutos, Samantha, o un poquito más. La enseñanza, última enseñanza asincrónica en YouTube de la escuela del Dr. Ben, la última de todos estos 10 años de presenciales, y esta es también la última mía de este año, que la termino y la completo el lunes que viene. Los voy a extrañar en diciembre, pero ya me voy preparando para todo lo lindo que hay para el año que viene. El año que viene sorpresas hermosas, inclusive para los que pueden, vamos a tener escuelas presenciales. Cada tanto
vamos a tener una jornada en la cual nos vamos a poder ver, y los que no pueden porque están lejanos, o se toman un avión en alguna de esas, o si no, se los vamos a grabar y después se los vamos a compartir, pero nos queremos empezar a ver, y con todo dolor nos vamos a ir. Entre 15 días no vamos a terminar, pero el año que viene nos espera un año fabuloso, porque todo en Dios tiene que ir avanzando a sus próximos niveles, y que ustedes también puedan seguir los caminos de los padres espirituales que han elegido, y que luego ustedes se transformen en el camino para que otras generaciones sigan, imiten y proyecten, porque lo apostólico es por medio de impartición y por medio de transferencia de mantos y por medio de que Isaac tiene que ser mayor que Abraham y Jacob tiene que trascender más que Isaac, etcétera, etcétera. Los amamos un montón. Bendecidos. Nos vemos el lunes.